Aquí en mi casa, porque definitivamente el museo es mi casa. Yo tenía un afán particular por crear una comunidad de aprendizaje de las que venimos trabajando en el programa universitario de estudios abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida en el museo, porque creo que el museo es un sitio donde naturalmente se gesta una comunidad de aprendizaje entre el equipo, digamos, coordinador, directivo que viene trabajando en el museo. Bueno, el desafío de la charla es el desafío, el tema del desafío de la territorialización en la transformación universitaria o en la universidad venezolana. Yo quiero contextualizar ese tópico en algunos antecedentes que tienen que ver con la idea de la descentralización de la educación universitaria, ¿no? Y yo creo que eso nace con la creación primero de las universidades experimentales en las regiones, quizás el primer paso, que empiecen a nacer universidades que son públicas, pero no autónomas, pero que se crean como unos perfiles de experimentalidad para que en un tiempo se transformen en universidades autónomas. Eso en realidad nunca se dio de esa manera. Las universidades experimentales siguen siendo universidades experimentales, lo cual les da algunas ventajas de tener, digamos, alguna autonomía para generar algunas cosas desde el ministerio, pero siempre desde el Ministerio de Educación Universitaria, ahora Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Siempre desde allá emanan los programas, las directrices, etcétera. Pero no podemos negar que hubo un intento de crecimiento hacia la provincia que se ha arraigado, digamos, en distintas zonas, con la UNEYES, la Universidad de los Llanos, ¿verdad? Bueno, está la UNEXPO, está la UNED en el Táchira, o sea, hay algunas universidades privadas también, pero que están en la provincia y están haciendo un trabajo de formación. Eso quizás sea lo primero. Después, el gran momento del crecimiento de la universidad en la provincia es la municipalización a través de la Misión Sucre. El nombre municipalización, esa categoría se usa para designar el proceso en el cual el ministerio logró que en todos los municipios del país, de todos los estados del país, hubiera un enclave de educación universitaria, a través de un modelo completamente nuevo, inédito, o sea, internacionalmente inédito, no se conocía un proceso como ese, de llevar la universidad a cualquier rincón del país, pero, de nuevo, con programas gestados desde la centralidad, pues, desde el Ministerio de Educación Universitaria. Los programas municipalizados lo que han logrado es llevar la universidad a cualquier sitio, pero con unos, digamos, programas nacionales de formación, es como se llaman en la Misión Sucre también, que están diseñados desde el Ministerio de Educación, con una concepción distinta a la concepción de las carreras tradicionales, que, bueno, tienen 5 años de duración en el caso del pregrado, que tienen un programa muy estructurado, con unas prelaciones en casi todos los casos, y que tienen quizás algunas libertades para los estudiantes en la configuración de su diseño del curso de la escolaridad. Bueno, los programas nacionales de formación entonces aparecen para todo el territorio nacional, y la Misión Sucre hace el milagro de incorporar, de lograr que la matrícula universitaria llegara a 2 millones de estudiantes, cosa que es insólita. O sea, todavía uno lo dice y parece increíble que se hayan podido atender una población tan grande en un lapso tan corto de iniciación.
con muchos tropiezos, hay que decirlo, y todavía con muchas críticas, incluso internas, en relación con lo que se llama la calidad de la educación, que es otra categoría que tendríamos que revisar, que es lo que es la calidad de la educación universitaria. Sin embargo, la Misión Sucre, repito, hace el milagro de darle la oportunidad a gente que ni se lo planteaba de volver a estudiar. Y eso fue, digamos, el gran logro, o es el gran logro que está teniendo la municipalización. Sin embargo, en el desarrollo de ese proceso de municipalización empieza la inquietud por la territorialización, por crear una categoría distinta que reconozca que las regiones necesitan profesionales diferentes en cada uno de los ámbitos en los que se pretende formar a nivel universitario a la gente. Y eso se le dio el nombre de territorialización, o sea, llevar la universidad a las regiones, pero que en cada territorio se forme las personas de acuerdo a los intereses, a las vocaciones regionales. A las vocaciones regionales quiere decir los intereses de las personas de cada región, pero también a las potencialidades de poder ofrecer un programa determinado. No solamente, o sea, la gente puede tener una determinada vocación, pero no hay el talento humano o no hay la infraestructura para dictar un determinado programa de estudio. Entonces obedece a las dos cosas, ¿no? Entonces, la manera como se logra o se empieza a cristalizar la territorialización es porque el presidente Chávez, en una de sus aló presidentes, explicó que él tenía la meta, a través de un programa del Ministerio de Educación Universitaria que se llama Alma Mater, de convertir todos los institutos tecnológicos en universidades. Y esas universidades se iban a llamar universidades politécnicas territoriales. O sea, iban a generar programas con carreras largas, carreras de 4 años, no los técnicos superiores que venían formando, pero que además obedecieran a las vocaciones de la región. En realidad, ya los IUTES, Institutos Universitarios Tecnológicos, ya tenían esa característica de que respondían a las demandas de formación del Estado, de la región. La diferencia de concepción era que el IUTE respondía a esas demandas por el mercado, o sea, por las necesidades de industrialización o de intereses, digamos, comerciales de la región. Bueno, eso cambia con las universidades politécnicas, porque no solamente o no responde únicamente a eso, sino más a lo vocacional, a cuáles son las aptitudes, las formas de concebir los intereses de relación, etcétera, de cada región. O sea, podríamos decir en los Andes, por ejemplo, que hay toda una tradición religiosa, un montón de manifestaciones culturales que se quieren preservar, que realmente se preservan con muchísima rigurosidad. El estudio de ese tipo de manifestaciones, por ejemplo, es una vocación, pero no se le ha dado la fortaleza suficiente como para que haya un perfil de formación lo suficientemente diseminado entre la población que sepan que eso se puede convertir en un interés vocacional que te lleve a una profesión, como sería, por ejemplo, la etnografía, o como sería el estudio de la cultura popular, ¿verdad? De la música andina como estudio, como especialidad. Eso sin duda convoca, o sea, hay muchos intereses en eso. Ahora, eso no da dinero como profesión, evidentemente. Entonces, bueno, hay que saber diferenciar las dos cosas. La territorialización debería responder a esas dos cosas, tanto a los intereses socioproductivos del Estado como a los intereses vocacionales de la gente del territorio. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Bueno, que las universidades politécnicas van en ese camino, están empezando a responder a esas cosas. Sin embargo, ¿cuál es la limitación que tienen? Y esto es una opinión absolutamente personal, ¿no? Personalísima, diría yo. La limitación que tienen es que están signadas por los programas nacionales de formación que vienen, digamos, con una directriz central. O sea, los programas nacionales de formación son los mismos para todas las universidades politécnicas territoriales y están gestados en el Ministerio de Educación Universitaria. Hay que decir también que el Ministerio no lo hace de una manera
digamos, autista, desvinculado de las regiones, porque para cada programa de formación hay unas comisiones donde hay representación de todas las universidades politécnicas que tienen ese programa. Por ejemplo, en agroalimentación hay una comisión nacional, en informática hay una comisión nacional, y toda esa gente son los que opinan en las mallas curriculares, en cuáles son, digamos, los diseños de los planes de formación. A mi juicio eso no es suficiente, porque aunque esas comisiones se reúnen y deciden el plan de formación, de todas maneras se reúnen en el Ministerio de Educación Universitaria, y siempre hay una hegemonía que da, pues, el hecho de ser un ministerio. Y eso, bueno, en educación básica pasa mucho más. En educación básica hacen consultas a veces donde llevan a la gente de la provincia, de las zonas educativas, pero en realidad ya hay como un planteamiento, digamos, preconcebido desde el ministerio. Eso ha sido así históricamente. En el Ministerio de Educación Universitaria quizás hay mucho más respeto por las comisiones, pero aún así los programas nacionales de formación responden a un diseño de unos comités de expertos que residen en el Ministerio de Educación Universitaria. Bueno, ahí es donde viene nuestra versión particular. O sea, nosotros, desde el principio, la oferta que le hicimos a la Universidad Politécnica Territorial de Mérida fue configurar unos programas más abiertos, o sea, literalmente más abiertos, que respondieran más a las vocaciones regionales y a la actividad socioproductiva de la región también, a las dos cosas, pero que fueran gestados no solamente en la región, no solamente que en Mérida hay unas vocaciones que ahora las vamos a nombrar y que respondan a eso, sino que además sean hechos por la propia gente que sabe. Y la gente que sabe son los que no tienen título universitario, pero que se desempeñan en esa área del saber. Bueno, eso es absolutamente revolucionario. No solo aquí, es revolucionario en el mundo entero. Días pasados, creo que a fines del semestre pasado, a la ULA vino un profesor holandés, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero vino a presentar cómo se hacía en una universidad holandesa el proceso de acreditar experiencias a través del portafolio. En un programa que tiene la Universidad Europea, muchas universidades europeas que se llaman Educación para toda la vida, eso es un proyecto alfa. Se parece mucho a la intencionalidad de estudios abiertos en el sentido de que acredita a cualquier persona que tenga interés en formar un diseño curricular desde su práctica, ¿no? Y esa persona, yo le planteaba lo que nosotros estábamos haciendo y realmente lo que hacen en las universidades europeas y en las universidades norteamericanas es muy distinto. O sea, sí hay acreditación de experiencias, pero es como una equivalencia de lo que la persona sabe, le ponen nombres parecidos a las materias que digamos, se adaptan a un currículum similar y le mandan a hacer lo que le falta, ¿no? Pero además de eso, la persona no diseña, las comunidades no diseñan mallas curriculares, eso es inconcebible. Entonces, yo le ponía un ejemplo al profesor y le decía, por ejemplo, el CNE. O sea, yo creo que nosotros somos el país más electorero del universo y el CNE evidentemente tiene toda una trayectoria por lo menos de montar elecciones y de sistematizar datos y, ¿sí? O sea, no habría una universidad que pudiera decirle al CNE otras cosas, salvo expertos en informática que puedan montar, qué sé yo, bases de datos, diseños especializados en dispositivos para hacer la tarea, pero en cuanto a la concepción del montaje de las elecciones, pues ellos tienen ya toda una infraestructura hecha y una experticia reconocida. Entonces, lo lógico es que el CNE diseñe planes de formación en eso, ¿verdad? Pero así en cualquier área del saber. La Universidad Venezolana y el Ministerio ha sido respetuosos de algunos centros de investigación que tradicionalmente han sido independientes y se les ha dado autonomía para crear a nivel de posgrado planes de formación. El IDEA, Instituto de Estudios Avanzados, el IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IESA, por ejemplo, que también es una cosa mixta, pero dicta posgrados y son posgrados reconocidos, y muchos más. Entonces, bueno, mi planteamiento era, si esos lo hacen, y lo hacen desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué no
el INIA, el INTI, Fundacite, porque todos esos entes, asociados o no a ciencia y tecnología, el museo de ciencia y tecnología no pueden diseñar sus propios planes de formación, conducentes a grado, porque esa es otra cosa. Las instituciones públicas, todas tradicionalmente, están haciendo planes de formación permanente para el personal. La Dirección de Educación atiborra a los docentes de cursos, de talleres. Y esos talleres son talleres desarticulados, donde se invierte un montón de tiempo y de esfuerzo y finalmente eso no desemboca en nada para los docentes. Bueno, claro que sí, desemboca en formación, en información, instrucción de algunas cosas, sobre todo los que tienen que ver con procedimientos, ¿verdad? Con metodologías que en el ministerio se dice se bajan líneas, que yo siempre digo se bajan del piso 12 hacia la calle y de ahí van al interior. No se trata de eso, ¿verdad? O sea, los docentes deberían tener todo ese plan de formación diseñado permanente, de una manera permanente, y que eso fuera conducente a una especialidad o a un doctorado, a una maestría y un doctorado. Que sea el mismo ente el que le interesa que su gente se forme en lo que hace. Bueno, hay empresas del Estado que lo hacen, PDVSA forma a su gente, pero no la acredita PDVSA. ¿Sí? Son otras universidades que tienen instancias en PDVSA de investigación, en INTEVEP, etc. Bueno, nosotros lo que estamos entendiendo por territorialización es eso. Nosotros creemos que la territorialización es un proceso que se debe dar con la gente, con la experticia de la gente, darle a eso una valoración y con la experticia de los teóricos del conocimiento en relación con esa área, entonces conjugar esas dos vertientes de trabajo y lograr hacer los planes de formación mucho más pertinentes. Esa es la idea que tenemos. Bueno, antes de entrar en el programa de estudios abiertos, que es como un ejemplo de lo que estamos hablando, bueno, el único ejemplo que yo creo que hay válido en este momento y además legitimado por una gaceta oficial que dice que eso es legal hacerlo, yo creo que deberíamos revisar algunas cosas. O sea, el caso de Mérida. Cuando se hizo la Asamblea Anual de Ciencia y Tecnología, con la creación de Fundacite Mérida, el museo ni soñaba en nacer, fue en el 91, se hizo un gran despliegue de una convocatoria muy grande a científicos, tecnólogos y ahí llegaron muchísimos profesores del aula, pero también vinieron invitados de afuera, pero fueron más de 300 investigadores que se reunieron a ver cuáles eran las potencialidades de Mérida. Y allí se determinó que Mérida tiene una característica que no la tiene ningún estado de Venezuela, que es la ciencia per se. O sea, Mérida es un territorio que le interesa la ciencia. A mí me impresiona mucho ahorita con este proceso que estamos haciendo de estudios abiertos, porque a cualquier institución que uno vaya en Mérida, Corpo Salud, por ejemplo, la semana pasada, tú te consigues gente que, mire, profesora, yo soy enfermera, pero además de eso hice educación básica, aquí todo el mundo ha hecho educación básica, y además de eso tengo un diplomado en... Eso es normal aquí, que la gente que asiste a cualquier tipo de conferencia tenga 1 o 2 títulos, pero además está cursando uno y dejó otro por la mitad, y eso es normal en Mérida. Eso no se ve en ningún estado de Venezuela. A mí me tocó ir a Cojedes con el programa de estudios abiertos y yo recuerdo, entrevistando a la gente, pues la mayoría de la gente no tiene pregrado. La gente de las instituciones públicas, hay mucha gente, personal administrativo, que no tienen un pregrado culminado. Eso aquí no se ve. O sea, yo no sé cuál es la experiencia del museo, pero estoy segura que casi todo el mundo tiene un pregrado, ¿verdad que sí? O sea, la planta del museo, ¿sí? Y eso en casi todas las instituciones públicas. El personal administrativo de Mérida seguramente es el personal más formado de todo el país. Porque la ciencia... ¿Quieres interrumpir? Claro. Sí. Administrativos, todos tienen pregrado. En contaduría, secretaria. Eso es común, pasa mucho en Mérida. Bueno, entonces la ciencia per se, o sea, conocer, estudiar, es una vocación regional. Yo creo que en el único estado del país. Cuidado si en Latinoamérica también somos una cosa interesante. No en el sur, porque en el sur
el sur realmente hay otra cosa. O sea, en Argentina, Chile hay mucha vocación, mucha cultura general y mucha vocación por el estudio, pero no hay las facilidades que hay aquí para concretar el estudio universitario. Entonces la gente es muy culta, es muy lectora, tú te consigues un taxista que te habla seguramente mucho mejor que muchos venezolanos, pero no tiene un título universitario. Puede que tenga más conocimiento que uno de nuestros universitarios, pero no tiene un título universitario. Entonces nosotros sí, nosotros somos tituleros. La población merideña en particular. Entonces, a mí me sorprendió mucho, porque yo era muy joven, en el 91, y me sorprendió mucho que la ciencia per se fuera una vocación regional, y una de las primeras, además. La otra, en ese momento se mencionaba como agroindustria. Ahorita hablamos más de agroecología. O sea, yo creo que la agroindustria es un interés, o sea, producir para vender productos, pero también ahora se quiere preservar la salud y se quiere, bueno, intentar, la agroecología, el turismo, obviamente, la artesanía como vocación regional y la educación, creo que era la quinta. El turismo, la artesanía, sí. Y la educación no como uno educarse, sino ser educadores, muchísimo. Yo le añadiría también que les gusta ser militares y religiosos. Eso no salió. Pero yo creo que porque todos los convocados eran profesores universitarios, pero si lo hacen con masa merideña, hubiera salido la religión y la carrera militar también. Bueno, pero la que salió científicamente tabulada son esas 5. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho. Hoy en día, Mérida se ha convertido en un emporio de producción en informática. O sea, hay muchísima gente que tiene que ver con todo lo que sea la telemática, la informática. Es uno de los estados no, el estado que tiene más espacios de conexión a internet públicos. Pero Mérida también es la ciudad que tiene más bibliotecas. Es la ciudad que tiene, bueno, si lo vemos en términos de investigadores, es la ciudad que tiene más investigadores registrados, más PPI. Es la ciudad que tiene más publicaciones, más revistas. O sea, definitivamente hay indicadores que nos dicen que Mérida tiene un nivel cultural importantísimo. Entonces, bueno, hay que aprovechar eso para hacer carreras universitarias que tengan que ver con los estudios del estudio, de la gente que estudia y de los diseños, ¿no? Curriculares y de todas esas cosas. Pero desde el punto de vista idiosincrático, bueno, Mérida tiene esas particularidades que yo también creo que son objetos de estudio interesantes, pues, ¿por qué no? Si nos gusta tanto lo de las tradiciones, las paraduras, los vasallos de la Candelaria, ¿por qué no hay más estudios formales sobre eso? No tesis de las universidades, ¿no? La gente hace tesis sobre eso, pero no es eso, es hacer diseños curriculares sobre eso, porque eso les interesa mucho a la gente aquí. Entonces, pero yo decía, por ejemplo, el fútbol también es una tradición merideña. Yo cuando estaba en la dirección de educación me empeñaba por qué no hacer escuelas alternativas de fútbol, en Campo de Oro, por ejemplo, que tienes una población de niños en un nivel popular. Tú haces una escuela de fútbol, de hecho la hicimos, pero no siguió, con la dirección de educación olvidó ese programa. Tú tienes una escuela de fútbol y tienes un diseño curricular de primaria donde los niñitos aprendan las estadísticas de los mundiales, las estadísticas de cada uno de los goleadores, de las banderas, la geografía a través del fútbol, de los mundiales, y eso es, bueno, un tiro al piso. Esa es la mejor manera de aprender para un muchacho que le gusta el fútbol. ¿Y a quién no le gusta el fútbol en Mérida? Todos los niñitos andan con una pelota en el pie. Entonces, eso, por ejemplo. Lo de liberar el currículum debería ser una cosa hecha en Mérida. O sea, Mérida definitivamente tiene cómo trabajar nuevos diseños educativos de todo tipo, desde la educación básica hasta los doctorados. Bueno, pero si hablamos de territorialización, tendríamos entonces que hacer, así como estoy haciendo yo un paneo de qué es lo que hay en Mérida, eso hay que hacerlo en Sucre. ¿Cómo es el estado de Sucre de verdad? Para que la Politécnica Territorial de Oriente, allá hay 2, que gesten programas que vayan dedicados a atender esa población que tiene que ver con el turismo, con la pesca, con cantidad de cosas que no son las
carreras que ofrece, por ejemplo, la Universidad de Oriente, que son carreras a unos niveles, digamos, de cientificidad, vamos a decir, que requieren laboratorios sofisticados y una serie de una infraestructura diferente, a otras que también pueden surgir relacionados con la actividad del turismo, digamos, básico, de la gente que realmente recibe al turista, que no es el turista que llega a los hoteles, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de Guayana, con todo el patrimonio cultural que suponen las etnias, nuestras etnias indígenas, entonces, bueno, ¿por qué no generar? Allá tenemos la universidad tiene un nombre, de las etnias indígenas, del Tauca, sí. Esa es una universidad genial, pues. Es una universidad que hay unas grandes churbatas, es Esteban Emilio Monzongi, el rector, y que es un antropólogo reconocidísimo en los estudios de antropología en toda Venezuela, pero allá ha hecho un trabajo particular, y es el rector, y él llega cada cierto tiempo, y allí se convocan los indígenas de distintas etnias, y no es una universidad que tiene prescritos ya unos programas, sino que ellos vienen a tratar sus problemas, y eso es la universidad, en su lengua, y generan productos y generan estudios sobre lo que ellos son, lo que ellos quieren ser, lo que ellos quieren hacer, lo que ellos hacen ya, que tiene que ver con toda la supervivencia, la salud, las prácticas culturales, la organización social, todas esas cosas, pero estudiada por ellos. Y no vamos a decir estudiada porque se sientan a estudiar lo que dicen los antropólogos, no. Ellos generan su propia información, un inventario de las aves, un inventario de las prácticas agrícolas, o qué sé yo. ¿Cuántas cosas pueden salir generadas desde la propia gente, que desde ahí es que lo pueden aprender los antropólogos? ¿De dónde lo van a aprender? ¿Sí? Bueno, nosotros hemos tenido una lógica completamente inversa en la universidad. Siempre creemos que las cosas las tiene que hacer el que estudió la disciplina y que ese se la tiene que llevar a la gente. Y eso es un gran error. Un error que le para los pelos a los académicos, creen que eso es una irreverencia total, pero tiene una lógica abrumadora. Todos lo sabemos, que la gente que son maestros de obra, saben muchísimo más que los ingenieros de la práctica, de la mezcla, de los cálculos, de un montón de cosas. Lo saben, los ingenieros se apoyan en ellos y saben, y además, ¿quién hace el edificio? El que está ahí. El ingeniero hace los cálculos, el arquitecto hace el diseño, ¿cómo no? Pero sin la otra persona es imposible. ¿Y por qué no profesionalizarlo, digamos, a un nivel de competencia? No me gusta mucho la palabra, pero que sea igual, equivalente al del ingeniero. Porque en la práctica ganan igual. O sea, desde el punto de vista económico, nosotros sabemos que un carpintero gana más que un ingeniero, bueno, yo creo que también un taxista, seguramente, que un plomero, un electricista. Toda esa gente gana muy bien, pero bueno, no tiene el prestigio académico. Eso es lo que no tiene. Pero entonces deberíamos empezar a inquietarnos un poco por eso. O sea, si las cosas que dan dinero, si lo vamos a ver con la lógica del capitalismo, son esas otras profesiones, bueno, pues ¿por qué no las reconocemos también? ¿Por qué no hacemos una sinceración de cuáles son los oficios que...? Bueno, entonces la territorialización debería ir hacia eso. Debería ir hacia reconocer que la universidad es un ente que debe darle soporte a las vocaciones regionales y lograr que la gente sea lo más feliz posible en el territorio, estudiando lo que quiere estudiar y solucione sus problemas desde los estudios universitarios. Eso es, en dos platos. Eso lo estoy diciendo yo desde la UPT de Mérida. Eso no es exactamente la visión que tiene el ministerio, o por lo menos algunas personas del ministerio. Hay gente que lo tiene clarísimo, pero bueno, ustedes saben que hay equipos de trabajo y siempre hay confrontación y contradicción. Entonces, bueno, nosotros con este argumento logramos diseñar este programa, ¿sí?, de estudios abiertos, y que tiene unos procedimientos que vienen desde la gente. O sea, la gente plantea un proyecto. Fernando me está planteando ahorita uno de una gente que trabaja en agroforestal. Y bueno, esa gente que sabe de eso, que ya tiene una idea, presenta un proyecto, ya ustedes lo saben porque trabajan todos en un proyecto, y nosotros lo avalamos, le adjudicamos un tutor, después esa gente se inscribe formalmente en la comunidad de aprendizaje
se diseña con ellos un plan de formación, el tutor acredita todo lo que la persona ya sabe para saber qué es lo que le falta saber, para egresar en un perfil que además puede tener un nombre completamente nuevo, novedoso. Adelante. Entonces, bueno, según la Gaceta nos dieron dos opciones para que, como dos paraguas, dos grandes paraguas, les digo yo, donde pueden entrar un montón de subáreas. O sea, pedagogía alternativa es un plan de formación en el que entraría cualquier perfil curricular que es susceptible de ser aprendido desde un experto hacia una persona que no tiene la experiencia, ¿no? En cualquier área, en tecnología, en ciencia, en saberes populares, en educación, etc. Que no vaya a la educación tradicional, en educación que genere espacios de formación extraescolares. Y en el caso de desarrollo endógeno, cualquier perfil curricular que vaya hacia la socioproductividad, la organización comunitaria, los planes de creación intelectual que tengan que ver también con tecnología, con la innovación, el desarrollo, etc. Entonces, bueno, en realidad son dos marcos referenciales importantísimos que la Gaceta dispone, y las subáreas las decide la comunidad de aprendizaje con un tutor y con el consenso de la propia universidad. Entonces, bueno, más o menos hay algunas herramientas, digamos, curriculares que nosotros implementamos, de cosas que ya se vienen haciendo en otras áreas, como que el tutor lleva una bitácora de cómo es el proceso, y eso, en el caso de algunos tutores que están haciendo su doctorado a través del proceso, pues les sirve de tesis doctoral. Esa bitácora que es una referencia, un relato de cómo se ha ido dando todo el proceso. Los participantes, por su parte, tienen que hacer una autobiografía, una recopilación de todo su pasado profesional, de toda su trayectoria, y mostrar los avales, las credenciales que realmente dan fe de toda esa autobiografía en un portafolio. Eso, digamos, que son las herramientas más importantes desde el punto de vista curricular. Hay unos seminarios que son obligatorios porque precisamente son los seminarios que llevan a la gente a que entienda el aprendizaje desde otra perspectiva muy distinta a la escolaridad tradicional. Por eso son obligatorios esos seminarios, y los dicta la universidad. Esos seminarios tienen una suerte de evaluaciones que deciden los que dictan los seminarios, y el resto del currículum lo gestan los grupos de estudio con el tutor, bien sea con unas actividades especiales, como esta, por ejemplo, que es una actividad permanente del museo de charlas. La comunidad del museo y otras comunidades pudieran acreditar esto, una serie de asistencia a estos talleres, y eso se acredita, y la producción escrita de todo lo que se viene haciendo, ¿no? Ahí desemboca el trabajo. Un proyecto de investigación que tiene que ser escrito y tiene que ser defendido ante nosotros no le decimos jurados, sino ante unos testigos que unos vienen de la comunidad de aprendizaje, otros son expertos en el área que vienen invitados de afuera. Es así como funciona. Eso, bueno, es el gran proceso de acreditación de saberes y experiencias. Siendo así, entonces, bueno, una persona con muchísima experiencia en teatro termina una licenciatura en un año y medio porque hizo este proceso, pero pudiera haberlo hecho en 8 meses. ¿Sí? Esa es la gran contradicción en la que entran, digamos, otras universidades que tendrían que avalar los estudios. Y en ese proceso estamos, tratando de hacerlo asimilable para las universidades tradicionales. Bueno, hasta ahí. Ese es más o menos el marco general de cómo se dan las cosas. ¿Qué es lo interesante que tiene el programa también, de nuevo, desde mi punto de vista personal? Porque lo de la acreditación de saberes está expuesto en muchos documentos, en la Ley Orgánica de Educación, está en la Ley del Trabajo, está en el diseño de Alma Mater, bueno, está dicho por la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO desde hace muchísimos años, o sea, no tiene nada de nuevo.
La Universidad Simón Rodríguez lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, CEPAP, el Centro de Educación para el Aprendizaje Permanente. El INSE y la Misión Cultura también lo hizo. Entonces no es nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo? Bueno, es nuevo que la comunidad diseñe un plan que no existe, un plan curricular que puede que no haya ninguno en el país. Es nuevo también que en una sola comunidad de aprendizaje haya gente que aspira a distintos niveles de formación con un solo plan de estudio. O sea, con un plan de estudio que tiene distintos niveles de exigencia o de profundización para los diferentes participantes. Eso es completamente nuevo. Lo otro nuevo es que de una misma comunidad de aprendizaje salgan títulos distintos, titulaciones distintas. No tienen que salir todos en administración, por ejemplo. No. Hay talento humano, pero también puede haber agroecología, pues, en una comunidad como la del museo. Y puede salir alguien en administración y alguien en agroecología, pero el proyecto que los ampara es el proyecto museístico de desarrollo institucional, no sé qué. Entonces, esas son dos cosas completamente nuevas, pero tiene otra que para mí es fundamental y que la gente no le gusta publicitarla porque yo creo que lo ven como una cosa romántica, así que hay que desdeñar, y yo creo que es fundamental, que es lo del aprendizaje amoroso, como dice Maturana, la biología del amor, cooperativo, donde no hay rivalidad porque nadie está compitiendo por las notas, porque a nadie le importa. Si hay personas muy inteligentes, que de hecho las hay, nos hemos sorprendido del montón de gente inteligentísima que nunca se había interesado en un título universitario. Pero esa no es o sea, no es mostrar la inteligencia para enrostrárselo a nadie, sino para ponerla al servicio de su comunidad de aprendizaje porque se sienten bien en ese espacio. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la recuperación del autoconcepto de la persona que estudia, es importantísimo lo que se genera en esas comunidades de aprendizaje. Entonces, digamos, llevar los estudios abiertos a definirlo solamente como así, eso es acreditación de experiencia, no es para nada justo. O sea, lo valioso de los estudios abiertos ha sido la recuperación de los sujetos en un proceso de aprendizaje amoroso, adecuado, que respeta los ritmos de aprendizaje de cada persona, que respeta los estilos de cada persona y que le permite, bueno, equivocarse con satisfacción, pues, o sea, sin sentir que... Y eso todo, de alguna manera, está en la base de la teoría de la complejidad. O sea, la teoría de la complejidad predica eso, no es una cosa que nosotros inventamos. Entonces, bueno, esa es más o menos mi perspectiva del asunto.